Amén, gloria a Cristo. Hoy traemos una palabra acerca de Apocalipsis 20, del 1 al 15. ¿Qué dice? ¿Qué dice la pantalla? Reino milenial. ¿El reino qué? Milenial. ¿Cree usted que va a estar ahí? ¿Cree usted que va a estar ahí? Amén, gloria a Cristo. Diga confiado, sí voy a estar ahí. Sí voy a estar ahí. Amén. Cambiemos de diapositiva. Y dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 20, 1 al 3 les voy a leer primero. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al fondo del abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Las condiciones para que podamos entrar al reino milenial son 4 condiciones. La primera, el confinamiento de Satanás dentro del abismo. Tiene que ser atado Satanás y echado al fondo del abismo. La segunda condición es de que Dios habrá destruido a todos los rebeldes humanos que se encuentran en ese entonces. Todos esos rebeldes humanos que se levantaron en contra del pueblo de Israel y en contra del pueblo de Dios. Esos rebeldes que se encargaron de ir decapitando creyentes y santos y ejecutándolos a través de tormentos, esos van a ser arrojados ¿a dónde? A los mismos infiernos, al mismo infierno. El Señor Jesucristo tiene que también hacer un juicio, lo que dice la palabra de Dios en los evangelios, en el evangelio de Mateo, que dice que echará a los cabritos al lado izquierdo, al infierno. Entonces ahí vemos ya 2 condiciones que se tienen que cumplir. La tercera condición, que esos líderes de la que encabezaron la rebelión mundial, la bestia y el falso profeta, tienen que haber sido lanzados también, ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Apocalipsis 19:20 nos lo está marcando, lo acabamos de ver la semana pasada, en donde dice que serán lanzados al lago de fuego. Y el cuarto punto, el paso final en la preparación del reino será la exclusión al final de los 1000 años de Satanás y de sus demonios. Dentro del reino milenial no estará Satanás, no estarán sus demonios, no estarán, serán atados, echados al abismo, confinados durante 1000 años para que no estén engañando a las naciones. Ahí vemos que el reino milenial se le dan varios nombres en las escrituras. ¿Cuáles son los nombres que se le dan en las escrituras al reino milenial? 1. Jesucristo le llama la regeneración. ¿Por qué la regeneración? Porque todos los creyentes que entren al reino milenial serán creyentes redimidos que confesarán con su boca su salvación en Cristo Jesús. Y esos creyentes que estén entrando al reino milenial enfermos serán redimidos, serán regenerados, serán sanados. Por lo tanto, durante el tiempo del reino milenial no habrá enfermos. Estoy hablando de los creyentes humanos que entren al reino milenial, ¿ok? No estoy hablando de los santos que entrarán con cuerpos glorificados, con cuerpos transformados. También en Hechos 3:19 le dicen el tiempo del refrigerio. El tiempo del refrigerio está asociado con una paz, con un gozo y una tranquilidad en Cristo Jesús. No habrá guerras, no habrá violencia, no habrá robos, no habrá atracos. Todo el mundo estará en una paz absoluta, en un descanso y en una confianza que el Señor Jesucristo les dará. Porque el Señor Jesucristo estará gobernando ¿con qué? Con vara de hierro, dice la palabra de Dios. Con vara de hierro. El versículo 21 de ese mismo capítulo de Hechos 3 nos dice que también son llamados los tiempos de la restauración de todas las cosas. Comenzará en el milenio una restauración de toda la tierra, una restauración de los cielos, una restauración de los mares,
comenzará una restauración de todo cuanto hay en este mundo, en este planeta. Restauración de todas las cosas. Así como Jesucristo, al crear los cielos nuevos, al crear la tierra en la creación, y donde el Señor Dios Todopoderoso le está dando autoridad al creyente, así también Jesucristo mismo está devolviendo la autoridad al creyente. ¿Sobre qué? Sobre toda la creación. Por eso se llama la restauración de todas las cosas. Todo lo que perdió el hombre a través de la caída con Satanás, a través de la desobediencia, a través del pecado, el Señor estará trayendo otra vez nuevas las cosas. Una regeneración plena y total, una restauración total de todas las cosas. Efesios 1:10 también le llama al reino milenial la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir? Estaremos llegando a los tiempos en donde el Señor está dictaminando su entrada al reino milenial y donde el Señor está estableciendo un gobierno eterno. Eterno. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que cree esta casa? O al menos, ¿qué es lo que cree el apóstol Adán Medina? Yo creo en un reino milenial literal. Literal. Un reino milenial que comenzará después de la gran tribulación. Un reino literal que tendrá como finalidad que el Señor Jesucristo reine plena y completamente. Un reino literal en donde todos los creyentes recibirán el derecho, bueno, no todos, los que han sido llamados a juzgar, juzgarán sobre las naciones. No todos los creyentes recibirán el poder de juzgar a las naciones. Pregúntele al Señor, ¿usted estará juzgando a las naciones? Y dígale al Señor que le revele. Y si no es, pregúntele qué tiene que hacer para que usted pueda ser de los que estén liderando para juzgar a las naciones. Amén. Entonces, cambiamos mismo, por favor. Hay tres opiniones acerca de lo que es el reino milenial. Unos dicen que el reino milenial será postmilenial. El otro premilenarista y el otro amineralista. Ahí me faltó, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? ¿Cómo puedo distinguir cada uno de ellos? ¿Le cambiamos, por favor? Y ahí les pongo algo que sabía que no se iba a notar porque están las letras muy pequeñas. Pero en el primero nos está hablando de él. Arriba nos dice que es la segunda venida de Jesucristo. Está hablando del arrebatamiento. ¿Cómo va a suceder? Vemos que en la línea de arriba dice tribulación. Todo el creyente pasará por la tribulación. Y de ahí comenzará, terminando la tribulación, vendrá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él vencerá a todo aquel que se ha levantado en contra del pueblo de Dios y comenzará a gobernar un milenio. Y después del milenio vendrá el juicio final. El juicio final, ¿para quién será decretado? Para todos aquellos que no resucitaron en la primera muerte, en la primera resurrección. Entonces vemos el segundo punto de vista. El premilenialismo pretribulacional. Pretribulacional, ¿qué quiere decir? Muchos creyentes dicen que la iglesia de Dios será arrebatada antes de la tribulación. He explicado en otras predicaciones, durante 5 predicaciones, que nosotros en esta iglesia, o el apóstol Adán Medina, cree que nosotros pasaremos por toda la tribulación y por la gran tribulación. Y eso servirá para que cada uno de los creyentes entre con una verdadera fe, todos los creyentes sean probados en su fe y sean entonces crecidos espiritualmente y puedan tomar y juzgar a las naciones. Si no pasamos por esa tribulación, es difícil que el creyente pueda alcanzar su madurez espiritual o bien su santificación a través del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Entonces, dice aquí el premilenialismo pretribulacional que el Señor Jesucristo viene antes de la tribulación. 7 años después viene la segunda venida del Señor Jesucristo a la iglesia y después comienza el reino milenial y después el juicio. Luego viene la otra doctrina, la doctrina del postmilenialismo, en donde dice que hoy en día
es un periodo literal de 1000 años en que la iglesia de Cristo traerá la paz y la prosperidad a la tierra. Dice también que al final de los 1000 años se le pondrá en libertad a Satanás una vez más, pero luego Cristo volverá para derrotarlo y reinar para siempre. Fíjense bien este tipo de enseñanza en esta doctrina. Dicen que hoy en día tú y yo somos la iglesia de Dios, que hemos traído la paz al mundo y que hemos traído a través de la iglesia la prosperidad a la tierra. ¿Usted cree que está sucediendo eso con la iglesia de hoy en día? No. ¿La iglesia de hoy en día ya habrá traído la paz al mundo? No. No. ¿La iglesia de hoy en día ha traído la prosperidad al mundo? No. Entonces, ¿cuándo comenzará entonces esta doctrina postmilenialista? ¿Cuándo comenzará? ¿Cuándo se llevará a cabo esa restauración que la iglesia realmente pueda traer la paz? Que la iglesia verdaderamente pueda traer la prosperidad. ¿Sabe qué? Nunca. La realidad es que nunca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que el único que va a traer la paz y la prosperidad va a ser el Señor Jesucristo. Amén. ¿Mediante qué? Mediante la regeneración de las cosas. La iglesia por sí misma, aún teniendo el poder del Espíritu Santo, no va a poder traer la paz, ni va a poder traer la prosperidad al mundo. Después dice que después de esos 1000 años en donde la iglesia es la que trae la paz y la prosperidad, comienza entonces el reino milenial. Y terminando el reino milenial, viene el Señor Jesucristo. No comparto con esta doctrina. Entonces, usted empieza a tomar sus decisiones y crea la doctrina que usted quiera. Yo le expreso el punto de vista a través de lo que he aprendido y a través de lo que he escudriñado, lo que he estudiado. Yo le digo que la doctrina correcta es premilenialismo post-tribulacional. Me falta la otra doctrina de explicar, amilenialismo. El amilenialismo dice que es un periodo de 1000 años simbólico y espiritual, que comprende el tiempo desde la ascensión de Cristo y su venida. Entonces, ¿cuántos años tiene que el Señor Jesucristo vino? 2000, más de 2000. Más de 2000, entonces ya nos pasamos de 1000 años, ¿no? Entonces ellos, para no salirse y no dejar de exponer sus puntos de vista, dicen que es un periodo de tiempo simbólico. Entonces ya los 1000 años ya es simbólico. ¿Qué quiere decir 1000 años? Pues mucho tiempo para ellos. Y se salen del contexto. Para poder entender la palabra de Dios, tienes que entender que hay muchos métodos de interpretación. Pero el verdadero, el único y el preciso y el más correcto a seguir es el método literal. Tal como dice la palabra, así es. No le ande inventando alegorías, no le ande inventando fantasías, no le ande metiendo cosas que no son. El método correcto para interpretar la palabra de Dios es literal, tal cual dice. Claro que hay puntos y excepciones en donde el Señor está utilizando parábolas y alegorías, pero son excepciones. ¿Qué son? Excepciones. Y toda la palabra tiene que ser leída literalmente. Entonces vuelvo a decirte, lo que yo creo es que la iglesia se queda durante la tribulación, la gran tribulación. Viene el Señor Jesucristo, Él restaura todas las cosas, redime todas las cosas, y entonces comienza el reino milenial. Él estará juzgando a la tierra con vara de hierro. Él estará estableciendo todo su gobierno, toda su autoridad, y entonces habrá paz, gozo, alegría en el reino milenial. No habrá enfermedades, y entonces el Señor Jesucristo hará que la tierra goce de paz. Siguiente, mijo. Compartiendo lo que dicen las tres doctrinas, eso nos queda claro. Lo que es más importante en el cristianismo es Cristo volverá. Todos sabemos que Cristo va a volver, ¿verdad? Amén. De que vuelve, vuelve. Son las promesas que Él nos ha dado y todas las hemos, y todo lo hemos creído. Cristo volverá, derrotará a Satanás y reinará para siempre. Jesucristo unirá ¿a quién? A todos los creyentes. Hoy en día todos los creyentes están divididos a causa de la doctrina. Fíjense cuán grave es a veces las doctrinas o las malas interpretaciones de la Biblia.
nos dividen. Nos dividen. En vez de unirnos, en vez de enseñarnos mutuamente, nos dividen. Cuando quieres compartir con alguien tu punto de vista, se enoja, se para, se levanta y se va. No todos tienen la madurez de poder compartir la palabra de Dios y poder llegar a una conclusión sana entre todos. Dios quiera que hoy en día todos los creyentes de esta iglesia empecemos a compartirnos unos a otros la palabra de Dios y podamos llegar a un verdadero entendimiento de las Escrituras y podamos seguir avanzando. Amén. Cámbiale, mijo. Entonces, ¿qué me enseña esta palabra de Apocalipsis 20, 1 al 10? ¿Qué es lo que me está enseñando esta palabra? Y hay 4 verdades esenciales que nos deja ver esta palabra. ¿Cuál es la primera? Reclusión de Satanás, confinamiento de Satanás. La segunda, el reinado de los santos. ¿Con quién vamos a reinar? Con Cristo Jesús. Siguiente, el regreso de Satanás. Después de 1000 años tendrá que regresar Satanás. El cuarto punto, la rebelión de la sociedad o de las naciones. Al final, cuando Satanás sea soltado, vendrá una rebelión total de las naciones. ¿Y quiénes van a ser los que se van a levantar en el reino milenial? Si hay paz, si hay gozo y hay alegría. ¿Saben quiénes se van a levantar en contra del Señor? En contra del reino del Dios Todopoderoso, que su centro estará en Jerusalén, gobernando y reinando. Se van a levantar esos hombres que entraron al reino milenial, que entraron redimidos, que entraron restaurados, que entraron gozosos en la tierra prometida, en el reino milenial. Y entonces esos hombres que empezaron a tener hijos, generaciones y generaciones de nuevos humanos, o bien de gente que viene a ser establecida en ese reino. Pero ¿saben cuál es el punto aquí clave? Que esos hombres tendrán que reconocer el señorío de Jesucristo. Esos hombres tendrán que reconocer a Jesucristo como su Salvador. ¿Y sabe qué? Muchos no lo harán. Muchos vivirán en paz y estarán bien, pero dentro de sus corazones, su naturaleza caída, porque siguen siendo humanos, siguen siendo hombres con naturaleza caída, aunque estén dentro del reino milenial. Esos hombres al final de los tiempos son los que se van a reunir con Satanás para hacerle otra vez la guerra al Dios Todopoderoso Jesucristo. Y se van a reunir, ya me estoy adelantando más, a ver, mejor cámbiale ya. Y se van a reunir en contra de Israel. Y entonces el Dios Todopoderoso, Yahweh, Dios de los ejércitos, hará descender fuego del cielo y los destruirá. ¿Ok? Entonces, inicio del reino milenial, ya lo vimos. Cámbiale, mijo, por favor. Comienza con el encadenamiento de Satanás. Ahí ya vimos que Satanás es confinado, es atado totalmente con una gran cadena. ¿Por qué será que está diciendo con una gran cadena? Porque ahí demuestra el poderío y la grandeza de Satanás. Tiene que venir un ángel más poderoso que Satanás. Se dice la literatura judía, hebrea, que el ángel que va a venir a atarlo o se cree que va a ser el arcángel Miguel, porque dice la palabra de Dios que él es el adversario de Miguel, o bien Miguel es el adversario de Satanás, como quieran verlo. Entonces, ¿a dónde lo va a arrojar el ángel Miguel? Lo va a arrojar al abismo. ¿Y qué es el abismo? Un lugar destinado de confinamiento, de encarcelamiento para los demonios. ¿Para quién? Para los demonios. ¿Y para quién más? Para todo aquel creyente que no está inscrito en el libro de la vida hasta que venga el juicio final. Un lugar de confinamiento para todo aquel que se rebela en contra de Dios hasta el juicio final. ¿Ok? Entonces, vemos que el abismo dicen los estudiosos hebreos, que es una caverna que está en el subsuelo, que está bajo de la tierra y que tiene un sello arriba de él. Un sello donde el ángel que Dios le está dando la autoridad tiene las llaves para cerrar el abismo o para abrir el abismo. Imagínense cuánta autoridad delegada le ha dado el Padre a ese ángel para que tenga la custodia de ese lugar del abismo. Entonces ese ángel, que creemos que es el arcángel Miguel, tiene esas llaves y esa autoridad para abrir y cerrar. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra. El ángel cerró
encerró al diablo en ese abismo. El abismo también lo menciona la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando está liberando al Gadareno, los demonios hablan y le dicen: no nos envíes a los abismos. ¿Qué quiere decir esto? Es un lugar de castigo para los demonios, y los demonios le tienen terror a ese lugar. Le tienen terror. Cuando estamos haciendo liberaciones, nosotros como hombres pedimos a los ángeles de Dios que vayan, aten a los demonios y los echen al fondo del abismo y sean sacados del cuerpo humano o del alma humana. Amén. Lloran los demonios, se angustian los demonios, tiemblan, pero se tienen que ir. Hay 3 lugares de confinamiento para los demonios: lugares desérticos, los abismos, o bien dejarlos sueltos. Pero tarde o temprano, al estar sueltos, vuelven al hombre. Entonces, mejor nos conviene echarlos ¿a dónde? Al abismo. Así que todo liberador debe de entender que el mejor lugar para mandar un demonio es el abismo. Y de ahí no salen. De ahí no van a salir. ¿Hasta cuándo van a salir? Hasta que sean abiertos otra vez el abismo. ¿Cuándo será abierto el abismo? Después de los 1000 años del reino milenial. Será suelto Satanás. Será suelto Satanás, serán sueltos ahí, antes del comienzo del reino milenial, serán abiertos los abismos, y entonces los demonios saldrán, harán guerra, harán un montón de destrucción, y después serán atados y echados al abismo otra vez, al lago de fuego. A ver, vamos entonces. El sello tiene que estar puesto por un ángel. Esa grita está sellada para que nadie pueda volver a abrir esos abismos. El diablo tiene que estar preso en un abismo por el periodo de 1000 años. Ya lo acabamos de decir. Cámbiale, mijo, por favor. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el propósito por el cual el diablo fue atado? Para que no engañe nunca más a las naciones. Entonces vemos que el Señor Jesucristo vendrá en su advenimiento con su Santo Espíritu y va a mantener la paz en Cristo Jesús. Va a mantener la paz del reino. Satanás hoy en día no puede tomar el control absoluto del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, está presente. Y a través de la manifestación del Espíritu Santo, y a través del nombre poderoso de Jesucristo, a través de la autoridad delegada de Cristo a la iglesia, hoy la iglesia de Dios está reteniendo la maldad en el mundo. Está impidiendo que Satanás avance más y más en el mundo. Hay una retención, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los títulos que recibe Satanás? Cámbiala, mijo, por favor. Cámbiala otra vez. Bueno, no el cambies, regrésate, ahí. Los títulos que recibe Satanás, ¿cuántos títulos son? Bueno, reciben varios títulos. Uno de ellos es que se le llama el dragón. ¿Por qué el dragón? Porque va a actuar con ferocidad y crueldad en contra del pueblo de Dios, matándolos y haciendo que hombres impíos se levanten en contra del pueblo de Dios. También recibe el título de diablo. ¿Y saben por qué le dicen diablo? Por calumniador, por mentiroso, por chismoso, malicioso. ¿Habrá dentro de la iglesia de Dios gente así? No. Aquí no. Entonces, fíjese bien cuando abra la boquita, no vaya a ser que me le llamen diablo, porque anda ahí de chismoso, de calumniador, de mentiroso, ¿verdad? O murmurando en contra del hermano. Entonces, usted no sea diablo, mejor sea santo. Amén. Gloria a Cristo que sí, así es. Amén. Entonces, otro nombre que recibe el diablo, ¿cuál será? Serpiente antigua. Serpiente antigua. La serpiente antigua utilizó su lengua, ¿para qué? Para engañar a Eva. En el Génesis lo vemos, en el Génesis 3, donde está engañando a Eva, y a través del engaño de Eva, ahí Eva engaña a Adán, o bien Adán se permite ser engañado, y entonces ahí es la naturaleza caída del hombre, la desobediencia, donde Dios les había dicho que no comieran del árbol del mal y del bien, y estos comen, y entonces viene a provocar decadencia del ser humano. Hay un autor, un comentarista bíblico que se llama Sweet, H.B. Sweet, dice
En un periodo de paz y de justicia, cuando la oposición, por así decirlo, no exista, sería fácil que la gente mantuviera la fe sin pensarlo. El dejar en libertad al diablo suponía un tiempo de prueba para los cristianos. Y hay veces en que un tiempo de prueba es esencial si se ha de mantener la realidad de la fe. ¿Qué quiere decir con esto? Es necesario que todo cristiano pasemos por pruebas. Es la única manera verdadera de saber si eres cristiano o no eres cristiano. Si te mueves en la fe o no te mueves en la fe. Si te mantienes firme en las creencias en Cristo o decides renunciar a las creencias de Cristo y volverte al mundo. Si no hubiera pruebas, si no hubiera tribulación, todos serían cristianos. Esa es la realidad. La manera de cernir al pueblo de Dios, la manera de pasarlo por verdaderos granos de Dios o verdaderos hombres de Dios, santos de Dios, es la prueba y la tribulación. Así que si tú estás pasando por pruebas, pues dale gracias a Dios, porque es la manera en que tú confirmes tu fe. Amén. Es la manera verdadera en donde tú digas: el Señor me fortalece y me mantengo en fe con Él. Amén. Amén. Entonces, necesitamos poner a prueba nuestros corazones. Necesitamos confirmar verdaderamente si somos hombres fieles o no. Hombres que estamos dispuestos a no dejarnos seducir por la tentación, a no dejarnos seducir por la avaricia, por la codicia, por los bienes, por el placer, por el mundo. Aquel hombre verdadero cristiano no se deja seducir por nada. Cree y se mantiene firme en las promesas de Dios. Amén. Entonces, el segundo punto, el reinado de los santos. ¿Cuándo comienzan a reinar los santos del Señor? A partir de la primera resurrección. ¿Y qué santos estarán en la primera resurrección? Todos los santos de toda la historia. Todos los santos de toda la historia, de todas las épocas, estarán ahí en la primera resurrección. ¿Para qué? Para tomar su lugar, la resurrección de los justos. El Señor Jesucristo le llama la resurrección de los justos. En Lucas 14:14, en Hechos 24:15. Pero también les llama que son la resurrección de vida. El Señor está levantando a estos hombres, resucitando a estos hombres para que vengan a vida y vengan a gobernar juntamente con Él. Le llama también el Señor Jesucristo la mejor resurrección. La mejor resurrección. Vemos cómo el Señor Jesucristo hace resucitar a muchos que murieron, pero resucitan con cuerpos carnales que tarde o temprano, años después, terminan muriendo. Pero esta resurrección es la mejor resurrección, con cuerpos glorificados, y nunca más la muerte se enseñoreará de ellos, de estos santos resucitados. La resurrección de los santos, dice, la resurrección de los que son de Cristo en su venida. ¿Qué quiere decir? Solamente el Señor levantará a aquellos que son de Él, de Cristo. El Señor no va a levantar a aquellos que no creyeron en Él. No va a levantar a los impíos. No va a levantar a los perversos. No va a levantar a los malvados. ¿Nos queda claro en eso? Cámbiale, mi hijo, por favor. Dice Apocalipsis 20:4-5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad ¿de qué? De juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Qué vio? Hombres que fueron decapitados a causa del testimonio de Cristo y por las palabras de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es lo que llamamos la primera resurrección. Entonces, esta primera resurrección es para aquellos que murieron a causa de la fe. Aquellos que murieron a causa de dar el testimonio por la palabra de Dios, que ellos creían en Cristo y en su venida. Esos hombres que murieron van a ser los que sean resucitados. Pero también vemos que ahí esos hombres murieron como mártires, decapitados con hacha. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrán hombres malvados y perversos decapitando a los santos, a los justos de Dios. Hoy te puedes imaginar quiénes están decapitando a los santos, quiénes están decapitando a los cristianos. ¿Quién está decapitando hoy en día a los cristianos?
Islam. El Islam. Estaremos en los tiempos donde el Señor está hablando que estamos en los tiempos de tribulación, donde los creyentes son decapitados. El Islam ya se levantó cortando cabezas de muchos cristianos. Quemando iglesias. ¿Y la iglesia dónde está? Yo aquí te veo, no te has ido, no te han raptado. No te han raptado, no te han arrebatado. Yo aquí sigo viendo a la iglesia y sigo oyendo las noticias que cristianos están siendo decapitados. Entonces, ¿nos vamos o nos quedamos? Usted vaya pensando, vaya pensando. Entonces, estos hombres no decidieron marcarse ni en la frente ni en la mano. Hoy en día vemos que hay países donde ya están poniendo el microchip en la frente y en la mano. Aún así todavía no se hace de una manera generalizada, por lo tanto todavía nos falta tiempo. Tienen que venir a hacer una ley obligatoria para que todos se pongan el microchip en la frente o en la mano. Todavía no ha sucedido. Por lo tanto, todavía seguimos aquí en la tierra, la iglesia. ¿Ok? Pero esos hombres que no quisieron marcarse, que no se pusieron ese microchip, no van a poder comprar ni vender nada. Van a pasar hambres, van a pasar situaciones difíciles, pero el Señor va a estar con ellos fortaleciéndolos, de tal manera que su fe no decaiga. Amén. Amén. Esos santos van a ser pasados por tribulación, pero van a ser formados en su carácter para que sean hombres fieles, leales a Cristo. Amén. Pero también va a haber personas que se les llama confesores. Bueno, la literatura hebrea o teológica dice que va a haber confesores. ¿Quiénes son los confesores? Aquellos que están sufriendo por su fe, que están sufriendo sin llegar a la muerte por su fe, por ser fieles a Dios, por ser fieles a Jesucristo. Ellos están sufriendo y se les llama confesores. Esos también van a ser resucitados en el tiempo final. ¿Ha habido gente que te han maltratado por ser cristiano? Sí. Yo creo que todos tenemos en la familia gente que nos han señalado y nos han maltratado porque nos convertimos a Cristo, ¿no? Amén. ¿O seré el único? No. ¿A que no? No. Entonces, estamos pagando el precio por seguir a Cristo. Amén. Ahí podemos ser llamados los confesores, aquellos que no negamos la fe, pero que sí estamos sufriendo maltrato. No hasta la muerte, pero sí maltrato. ¿Ok? Cámbiale, mijo. Entonces, cámbiale, mijo. Ahí está. Entonces, los que sean leales a Jesucristo estarán siendo destinados a juzgar. ¿A quién vamos a juzgar? El mundo. Al mundo, a los hombres. Eso lo marca en 1 Corintios 15:23. Estaremos levantados para estar juzgando. ¿Ok? Entonces ahí vemos lo que el Islam está ocasionando hoy en día, degollando ¿a quién? A los creyentes. Entonces, tú puedes ser un posible candidato a que te corten la cabeza. Y tú reúnes dos características para que te corten la cabeza. Que no lo estoy declarando y no pienso que tú vayas a ser decapitado. ¿Ok? ¿Ok? Tener fe en Cristo Jesús. La primera. ¿Tienes fe en Cristo Jesús? Amén. Okay. La segunda, ser obediente a la palabra de Dios. ¿Eres obediente a la palabra de Dios? Amén. Entonces eres un fuerte candidato para que te den cuello. Aleluya. Dijera el chinito, cuello. ¿Ok? Entonces, permaneceremos cuando nos digan, niégalo o cuello. ¿Vas a permanecer? Amén, gloria a Cristo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Permaneceré o no permaneceré? Tenemos que estar firmes en lo que creemos. Amén. Más vale un poquito de sufrimiento, o más bien un ratito de sufrimiento, que una eternidad en el fuego. Una eternidad en el fuego. ¿Valdrá la pena sufrir un poco de tiempo? Amén. Porque 7 años es poco, ¿no? Tú que te quejas por 2-3 meses que andas con problemas, 7 años de tribulación esperan.
para formar el carácter del creyente, fuerte y poderoso, firme y fortalecido, aún en medio de las circunstancias difíciles. Fuerte y poderoso en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si eres obediente y has tenido tu fe en Yeshua, en Jesucristo, los ojos del Islam, los ojos de los malvados y los ojos de los demonios están puestos en ti para destruirte, para provocar tu destrucción y tu muerte. Tenemos que estar atentos a toda circunstancia para estar reprendiendo a todo demonio y a todo hijo del diablo. ¿Y cómo lo reprendemos? Con la autoridad en Cristo Jesús. Ordenando al espíritu inmundo que sea atado para que no te toque, y ordenando a todo espíritu humano que sean atados para que no te toque. Amén. Cámbiale, amigo. ¿Cuál es el privilegio para todos aquellos que estaremos reinando con Cristo Jesús? La palabra de Dios nos marca privilegios que vamos a tener. La primera, ¿cuál es? Que tendremos, bueno, pues no es un privilegio morir, ¿verdad? Pero la muerte la habremos vencido. ¿Qué quiere decir? Cuando resucitemos, ya nunca más volveremos a morir. Ya nunca más estaremos enfermos. Ya nunca más tendremos dolor. Ese es el privilegio de los santos. ¿Cuál es el privilegio de los santos? Que la muerte ha sido vencida. Segundo punto, que seremos sacerdotes del Dios Altísimo y de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estaremos encargados de darle adoración y alabanza a Cristo Jesús. Así que lo que estás haciendo hoy, aquí en día, en la adoración y la alabanza, es una práctica de lo que harás eternamente, adorando al Señor. Por eso te conviene que hoy en día estés gozoso en medio de la alabanza. Dice la palabra que en medio de la alabanza de Dios Él habita. Entonces, haz que el Señor habite en medio de ti cuando tú le adoras y le alabas. Cuando el Señor viene a ti, te restaura. Recuerda, Jesucristo viene a restaurar todas las cosas. Me conviene estarle orando al Señor Jesucristo. Me conviene estar adorando y ministrando al Dios Todopoderoso para que venga y me restaure en todas las cosas. Que me quite la angustia, que me quite el dolor, que me quite la aflicción, que me quite la enfermedad y que sea restaurado. ¿Y dónde lo puedo encontrar? En la adoración y la alabanza. Ministrando con mi boca y con mis manos, mis pies, adorándole a Él. Amén. Y el tercer punto de privilegios es que vamos a reinar con Cristo. Vamos a estar reinando ¿sobre quién? Sobre la naturaleza humana que entra el reino milenial. Sobre la creación misma. Ahora sí que vendremos a tener la autoridad que dijo el Señor Todopoderoso, que ha creado al hombre para sojuzgar, señorear, multiplicarse, fructificar. ¿Y qué más? ¿Qué me faltó? Llenar la tierra, multiplicarnos, señorear, sojuzgar. ¿Qué me falta? Me falta uno, pero lo investiga pues entonces. Entonces la muerte segunda es la muerte espiritual, la separación eterna ¿de quién? De todo el impío. Se van a ir al fondo del abismo y ahí quedarán. Cámbiale, mi hijo, por favor. Entonces, el gobierno de Cristo en este reino milenial va a ser reconocido por varias cosas, o se va a distinguir por varias cosas. Fíjate cuáles se están marcando. La primera, que en la presencia del Señor Jesucristo, su reino tendrá justicia y paz. ¿Qué habrá en ese reino? Justicia y paz. Nadie te va a robar. Ya no va a haber mugrosos rateros. Nadie te va a robar el esfuerzo de tu trabajo. Habrá paz. Nadie te estará echando pleito. Mira, tu esposa ya no se va a enojar contigo. ¡Amén! Dicen los hombres. Mira, tu esposo ya no te va a hablar groseramente ni ásperamente, mujer. Te va a tratar como una reina, como una princesa, como lo que eres. Hay hombres duros de corazón que no saben tratar a una dama con amor. En este reino, en este gobierno también se va a distinguir que habrá gozo. ¿Que habrá qué? Gozo. Miren,
amargas ni largas. Ya no voy a voltear y de repente, ay, está esta mujer así. Y el hombre así. Órale, con cara de limón, todos agrios. Va a haber gozo, todos estarán contentos. A donde voltee a ver, veré una sonrisa agradable. Me dará gusto saludarte y abrazarte porque estarás gozoso. ¿Quién se quiere acercar a un amargado? Nadie. ¿Quién se quiere acercar a un gritón enojón que nada más te acercas y te maltrata? Nadie. Por eso, varón, tu mujer no se acerca como se debe de acercar. ¿Cierto o no cierto? En este gobierno de Cristo Jesús no habrá maldición. No andarás cargando con las maldiciones generacionales. No andarás cargando con esas maldiciones a causa de tu pecado, de tu maldad. El Señor quebrantará todo yugo de maldición. Amén. Ya no habrá desiertos. La tierra estará siendo regenerada, restaurada. Amén. Habrá abundancia de pan. Hoy en día, ¿habrá escasez de pan en el mundo? Sí lo hay. Nos estamos acabando el pan de mañana. Por eso hay tanta hambruna en varios lugares de la tierra. Ya el pan que hay ahorita no nos alcanza, ya no lo comimos. El pan que es para 7 años ya no lo comimos. Dijera José el Soñador, estamos en las vacas flacas. Ahorita estamos en las vacas flacas. Falta el pan. Pero cuando estemos con Cristo en su gobierno, no habrá falta de pan. Habrá abundancia de alimento. También en el gobierno de Cristo habrá salud física y bienestar, perdón. ¿Qué habrá? Salud física y bienestar. Salud física y bienestar. ¿Y sabe qué? Esta es una de las razones por la cual habrá una explosión demográfica grande del milenio. La gente no morirá joven. La gente morirá de viejos, muy viejos. Volveremos a los tiempos antiguos donde los hombres duraban cientos de años viviendo. Multiplicaciones de generaciones. 769. ¿Mandé? 769. 989 duró Matusalén. ¿Cuántos años quieres durar? ¿Todo el milenio? Si entras en cuerpo de carne, pero si entras en cuerpo glorificado, toda la eternidad. ¿Cómo quieres entrar? ¿Con cuerpo de carne o glorificado? Glorificado. Pues entonces vas a pasar a cuello. ¿Quiere entrar glorificado? Cuello. Pues a cuello, vamos. Ay, ya no me gustó tanto, ¿eh? Cuello. ¿Y qué también habrá en ese gobierno de Cristo? Vida larga. Vida larga. Cuello. Bueno, la otra manera de que no pases por cuello es que seas verdaderamente santo. Jesucristo solamente va a levantar la iglesia que está viviendo en pureza y santidad. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, vendrá por una iglesia pura y santa. No todos los cristianos van a ser arrebatados, o bien los que se dicen cristianos van a ser arrebatados. Solamente los que están viviendo en pureza y santidad. Y aquellos que no están viviendo en pureza y santidad, aquellos que no alcanzaron la verdadera madurez espiritual, se van a quedar aquí en la tierra. Y tal vez por la misericordia y la gracia de Dios alcances a entrar con tu cuerpo carnal, alcances a alcanzar sin pasar por el cuello con tu cuerpo carnal y entras al reino milenial. Pero si no entras al reino milenial, ya sabes lo que te espera. Lago. Hago. Cuello. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? ¿Ok? El reino de Jesucristo también se va a distinguir porque todos tendrán una larga vida, ya lo acabo de decir. Cámbiale, mijo, por favor. Y dice, el tercer punto, el regreso de Satanás, la lucha final. ¿Cuándo regresa Satanás? ¿Después de qué? De los 1000 años. De 1000 años, dice la palabra, Apocalipsis 27, dice, cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cómo va a ser? Una gran explosión demográfica habrá en ese milenio. Ya lo expliqué por qué. No hay enfermedad. Dura mucha gente, la gente dura muchos años. Sí muere. Sí va a haber muchos que mueran en ese milenio, porque tienen cuerpo carnal. ¿Ok? Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Dónde viven los santos? Jerusalén. En Jerusalén los santos estarán gobernando juntamente con Cristo. Y sigue diciendo: y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Para siempre. Entonces, el ataque final que está haciendo Satanás, él está reuniendo a todos esos rebeldes de la tierra, de cuerpos carnales, esos hombres que no quieren sujetarse al Señor Jesucristo, esos hombres que todavía no lo reconocen como el Salvador, esos hombres que no quieren, a pesar de que están viendo la misericordia de Dios, a pesar que están viendo la justicia, a pesar que están viendo la paz y que no hay enfermedades y que no hay dolor, aún así en su naturaleza carnal serán seducidos por Satanás para levantarse en rebelión en contra de los santos y en contra del Señor Jesucristo, en contra de su reino. Y esos hombres malvados y perversos que tendrán naturaleza pecadora, ahí el Señor Jesucristo vendrá, más bien el Señor Dios Todopoderoso con su juicio vendrá y descenderá fuego y los consumirá. Cámbiale, mijo. ¿Quién es Gog y Magog? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Quién es Gog y quién es Magog? Rusia y China. ¿Quién? Rusia. ¿Rusia quién es? Es Gog. Rusia es Magog. China. Es Magog. Magog. Entonces, vemos que el ataque final de Rusia, Mesec y Tubal, que están en el mar Caspio y en el mar Negro, mar Caspio, mar Negro, descenderán en contra de Israel. Gog, un príncipe líder. Gog es un nombre, es un líder humano que tomará el pueblo de Magog, lo liderará a través del poder sobrenatural de Satanás para liderar, y vendrán y pelearán contra el pueblo de Dios. Cuando estén rodeando la ciudad santa, bueno, dicen que van a pelear contra el pueblo de Dios, pero la realidad es que ni siquiera van a pelear, van a ser consumidos por el fuego. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces ni siquiera van a pelear. Entonces podemos ver a Gog y Magog en Ezequiel 38-39. Vemos el ataque final en Daniel 11, en Zacarías 14, del 1 al 11. Entonces vemos que Gog y Magog representan a todo aquello que se opone a los santos de Dios, a todo aquello que se opone al Dios Todopoderoso y su palabra, a todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Entonces los ejércitos hostiles, los ejércitos rebeldes serán consumidos por el fuego de Dios que descenderá para destruirlos y sean consumidos. Pero fíjense las cosas que son. Al ser consumidos, ¿a dónde irán esos hombres que mueren? Al infierno, al abismo. Al abismo. Pero por un poco y breve tiempo. Por un poco y breve tiempo. ¿A dónde va ahorita el hombre impío y malvado que muere hoy? Al infierno. Y los hombres santos que mueren hoy, ¿a dónde van? Cielo. Al paraíso. Al paraíso.
paraíso. Tenemos que aprender a distinguir lo que es cielo y lo que es paraíso. Cielo es lo que ves. Cielo es lo que ves. Ahí no están los santos, están en el paraíso. La palabra de Dios le dice Jesucristo al que está crucificado con él: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le dijo cielo? No. ¿Dónde le dijo? Paraíso. Paraíso. ¿Okay? ¿Quién está en el cielo? ¿Quién está en el cielo? Los principados y las potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los gobernadores de las tinieblas de maldad. ¿Y quién está en el tercer cielo? Dios. El Señor Jesucristo, la hueste angelical y Dios Todopoderoso. Amén. Ok. Entonces vemos que los ejércitos hostiles son destruidos por el fuego que Dios manda. ¿Ok? El diablo es atado otra vez y echado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Dónde está quién? La bestia y el falso profeta. Cámbiale, mi hijo, por favor. Todo aquel que esté en Cristo va a experimentar la gloria de Dios, la victoria en Cristo Jesús. Satanás será condenado. El poder de Satanás no es eterno. El poder de Satanás no es eterno, será destruido. La victoria de Yahweh. Fíjense bien, en el capítulo 19 dice que el Señor Jesucristo, con su palabra, con espada de doble filo, destruirá a las naciones. Pero el capítulo 20 no es Jesucristo destruyendo a las naciones. El capítulo 20 es Dios Todopoderoso destruyendo a todos aquellos que se quieren levantar en contra del reinado de Jesucristo. Jesucristo en el capítulo 19, Él viene para vencer, para derrotar a Satanás, y Él viene a reinar. Pero en el capítulo 20, Satanás es suelto, lidera a los pueblos malvados, a los rebeldes, y Dios Todopoderoso lo defiende. Amén. Destruyendo a todo aquel que se levantó en contra de él. Cámbiale, amigo. Ahí ya vemos que Magog es Rusia. Ahí dice, identifican a Ros con la tribu de Rusia del sur, y a Magog también del noroeste de Asia, del continente asiático. Cámbiale, amigo. Y aquí le vamos a parar. Aquí le vamos a parar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo hoy? Está poniendo las bases para que todo creyente entendamos que tenemos un propósito de vida, que tenemos una meta a llegar. ¿Y cuál es la meta a llegar del creyente? Su santificación, su madurez espiritual, el fortalecimiento de la fe, el crecimiento en toda obra buena. Crecimiento en toda obra buena. Entonces vas a tener 7 años de tribulación, en las cuales tú tienes que ser perfeccionado por el poder del Espíritu Santo. Otro nombre que recibe el Espíritu Santo es Espíritu de Santidad. Si el Espíritu Santo habita en ti, si verdaderamente eres un creyente y Él mora en ti, Él mismo te lleva a la santidad. Él mismo te toma y te fortalece para que te muevas en santidad. Así que si tú has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, si has dejado que el Espíritu de Dios more en ti, no lo reprimas, no lo contrites. Trabaja con Él para que tú estés siendo procesado para tu santidad. Amén. Levántate, vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé si tú quieras reinar juntamente con Cristo. Yo no sé si tú quieras ser de esos pocos selectos que van a ser destinados para juzgar a las naciones, para juzgar a los demonios inclusive, para juzgar a la maldad. Yo no sé si tú quieras ser alguno de esos destinados. Pero si tú quieres serlo, necesitas fortalecerte en el Espíritu de Dios.
en el Espíritu Santo. Y que sea la santidad del Dios Todopoderoso que te lleve a ser cada día mejor. No vas a entrar al reino milenial por tus obras. Vas a entrar al reino milenial porque has creído en Cristo Jesús. Porque tu fe está puesta en Él. Pero quiero decirte que sí, tus obras contarán cuando estés delante de la presencia de Cristo. Estarás delante de Él y el tribunal de Cristo abrirá sus libros, Cristo Jesús, y verá tus obras por tu fe. Y entonces en base a tus obras serás galardonado en un lugar de autoridad en el reino milenial. Amén. ¿Sí nos queda claro eso? Amén. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre celestial, haz que tu palabra divina penetre fuerte y poderosamente en cada uno de tus hijos, mi Dios. Haz que tú muevas su corazón y su espíritu, mi Dios, a que busquen incesantemente de ti, Padre. A que tengan una comunión plena contigo, Padre, y que ellos tengan sus oídos espirituales abiertos. Que tengan el entendimiento abierto para que tú estés, Señor Dios mío, guiándolos a través de tu Santo Espíritu en santidad, mi Dios. Yo te pido, Padre celestial, que cada uno de tus hijos quite toda soberbia, todo orgullo, toda rebelión, toda desobediencia, Padre celestial, de sus vidas, para que puedan ser moldeados a través de tu palabra, mi Dios. Que la regeneración de todas las cosas comience con ellos, Padre, a través de tu Santo Espíritu, mi Dios. Quita toda maldad en cada uno de nosotros, mi Dios, y haz que tu Santo Espíritu de santidad esté trabajando en nosotros, mi Dios. Queremos llegar a la perfección, a la altura del varón perfecto que eres tú, Cristo Jesús. Llévanos a esa madurez, a ese propósito tuyo, mi Dios. Señor, que tu fuego santo no nos consuma, sino que tu fuego santo nos santifique, Padre. Que las pruebas de la tribulación las pasemos tomados de tu mano, Señor. Tómanos de nuestra mano para que nuestra mano, Señor, nuestra mano no te suelte, mi Dios. Señor, sosténnos con fuerza y con poder y haznos resistir toda prueba. Haznos resistir todo proceso, mi Dios, y permanecer firmes en ti, Padre. Señor Jesús, que tu vida, Señor, esté en nosotros. Que tu sangre preciosa esté en nosotros. Danos más de ti, Señor. Y tu espíritu de vida, Señor, nos esté llenando día a día. Espíritu Santo, sopla aliento de vida sobre nosotros, Dios mío. Llénanos de ti. Y tu espíritu muere en nosotros, Padre, cada día más y más. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.